This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Menos el campaign materials del mga kandidato nasyonal na mga common poster areas. Gobyerno lokal el asilagas mga tienda ta vende rugby, solvent na mga menor de edad. Zamboangueños quiere el presencia del soldado na pueblo. Alegaw van que ta forza asimunta mujer na bypass road. DSWD tiene nuevo Mobile Command Operation Center. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Desde ya comienza el campaña del candidato nacional y party list. Menos asegura el campaign materials na mga common poster areas que ya designa el Commission on Elections. Aquí el report ni Marifi Tamayo. Del Febrero 11 comienza el campaña del mga kandidato nasyonal para na posisyon de senador y party list. Aquí na syudad ya designa el gobierno lokal y COMELEC para hacer common poster areas con el vacante lote na Costao del Highway allí na Kalarian na Costa Oeste y na Divisoria na Costa Este. Pero visible que na aka 3 días del campaña, bien menos lang pa del mga materiales de campaña del mga kandidato nasyonal, el visible ambos na dos mga mencionaw common poster areas. Asigun con el election officer del COMELEC na syudad, Attorney John Christian Babiera, ta-antisipa sila que queda mucho mga materiales de campaña na mga common poster areas si ay komensaya el kampanya del kandidato lokal na Marso 28. Tamanda akorda si Babiera kon mga kandidato kaya na mga common poster areas lang sila pwede pone kundi ilang mga materyales de kampanya. Akel maganuay na common poster areas ay akaba sila konfiska con este por medio del Operation Baklas. Pupuntahan natin yung mga public places not designated as common poster areas. Titingnan natin kung may mga illegally posted materials at yung mga sizes, no? But tinitingnan talaga natin yung mga public places na not designated common poster areas. Pero ya se klaro si Babiera que aquel mga tarpaulin, mga billboards y otros mga materiales de kampanya que talli na mga privado propiedad hindi mas kubrido na regulasyon del COMELEC. Por eso hindi ay queda subjeto del DILA Baklas, pero debe según tiene permiso del dueño del privado propiedad antes puede pone el mga kandidato con DILA mga materiales de kampanya na lugar. And may strict instructions kami not to touch materials if it is in the private property. This is in consonance with the Supreme Court decision actually of Archdiocese of Bacolod versus COMELEC, wherein the Supreme Court decided that campaign materials posted in the private property with the consent of the owners are covered by the freedom of expression as guaranteed by the Constitution. So this is not subject to regulation of the COMELEC. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Esperanzao coordina el gobierno lokal na otoridad para discutir que modo puede intensificar el surveillance ng mga establishmento que posible tabende mga substance na mga menor de edad y asilagas kanila. Sa mga substance amo ta incluye el rugby o solvent y otro pa mga inhalants que puede ase kanila high. Ito na epekto na di ila physical y mental health. Mga establishmento que puede sabe envuelto na vendida de este mga substance por el mga menor de edad. Puede enfrentar mga propio cargo. Esta acción del gobierno local en contestación na resolusyon que aproba el Consejo Local del mas temprano que pidi el gobierno local para man-address con el asunto na komunidad.
¿Cuántos zamboangueños quiere el presencia del soldado en un pueblo para ayudar a vigilar la seguridad siendo el crimen está sucede? Dol no hay más miedo al mga sospechado na presencia del mga pulis. Aquí el report de Marites Espartero. Grande ang kumpiyansa según del cuantos mga vivientes sa syudad con al mga punida del mga soldado na sentro del pueblo este tiempo, siguiendo menos el número del mga pulis para vigilar con el paz y orden del ciudad. Mas bentaha siyempre según tali el Fuerza Armada, ayuda con el mga pulis para prevenir algún krimen. Para na cuantos mga vivientes, hindi na mas el ciudad como antes. Este tiempo, na hay mas miedo el mga kriminal ase el di ila malakto. Maskin ke ora o maskin cerca pa na City Hall o presensya del mga pulis. Para con el un security guard, si Senyor Alexander Julian, mas beno según tali ayuda del soldado para pwede dale buen paz y orden con el ciudad. El pulis amo tagwardya con el ciudad pero mas bentaha uni el fuerza na mga soldado para pwede prevenir mas con el krimen. Bueno man también ay para prevent el crime makina taon niya aton. Lumento del kuano del mga soldado para safety tamen del kuan. Daton mga bibientes di Zamboanga. El krimen donde man botyo kanina mangkwan soldado pati pulis botyo kere chane implementation. Para kun el un abuelo de tulungatong also al kumpiyansa na pulis i mga soldado. El mga soldado hindi para bisya kun el pueblo para na monte asegun. I mga pulis kaya mantener kun el paz y orden. El mga soldado pwede ayuda con mga pulis, pero lo importante, el mga pulis gata sa el dila estrictamente sina mga checkpoint, que sila el firmamente ta kina ciudad. El mga soldado no firmamente. El mga soldado puede ayudar na pulis, pero mas bueno el pulis ta que kay hindi sila ta cambia otro lugar. Mientras tanto, asegun también con Senyor Efren Francisco de Canelar, igual lang makamiedo con el pulis y mga soldado. El importante taki sila tagwardya o protege con el mga vivientes del ciudad de Zamboanga. Pero para conmigo, bueno, el policía lang. El trabajo del policía, hindi del soldado. La policía siempre hay confianza. Casi todos los días está aquí. El soldado raro, la mate. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. Un netizen, ella se pasa na social media anoche que tiene legalmente un van. Ella pregunta con él, o pasahero o driver del un van, ella pregunta con él dirección para Kabatangan en el bypass road. Pero ella forza según con él hace montar na van, por eso ella tiene el miedo y escapa. Este según incidente, ella sucede ali mismo na bypass road kita causa lingas también a cuantos mga netizens de la ciudad. Investiga ahora la autoridad el veracidad del incidente y para aclarar también con este asunto. Procura ahora aclarar la autoridad con este asunto y para evitar el mga krimen na futuro. El Department of Social Welfare and Development o DSWD tiene nuevo Mobile Command Operation Center, mga vehikulo na kantidad de 6.4 milyon de pesos. Ese vehikulo kompleto mga ekwipo igual na mga computer, handheld radio si internet. Para según este usar ng mga lejanos lugar que mahina el komunikasyon, especialmente si tiene mga kalamidad o disaster ta eksperyensya. Mas pronto según el ayuda o asistensya, kita kontinua el mga komunikasyon del mga persona concerne relataw ng mga kalamidad o disasters. Ito pong ating mobile command center ay madi-deploy po dun sa mga areas na mahina po yung ating communication or wala tayong makuhang information, mga reports dun sa ating mga LGU. So, dahil siya ay equipped siya ng mga ICT equipment, so meron po siyang capacity no, na mag-produce ng mga reports. No? Kumbaga, yung operation center natin dito sa regional office, siya po yung parang mobile command operation center natin dun sa field. No? Para po mag-gather ng mga information, mga reports dun sa ating mga LGU. So ito po ay, actually ito po ay nagamit na during Christine sa Region 5 no, and sa Canlaon sa Region 6 and Region 7. El siguiente na mga noticias. Amor y confianza para alargar el relasyon del man maridable. Flower fair na Plaza Pershing para Valentine's Day. Barato housing el rimpuha si Katchua. DSWD tiene mga nuevo programa para na mga pobre vivientes.
Pag-asa Taabla tiene 2 mal tiempo ta afecta con el Mindanao. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Bigger bang, bigger buy. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Budgetwise, ang one-stop shop para sa lahat ng kailangan mo. Supermarket, department store, appliances at furniture. Shop, earn, and redeem. Kumuha ka na ng Wise Card sa Budgetwise. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Budgetwise Santa Maria, Budgetwise Appliance and Furniture Center, Budgetwise Home, Budgetwise Express Muso, Budgetwise Ayala, Budgetwise Talon-Talon, Budgetwise Sangani, Budgetwise Ipil, and soon to open Budgetwise Sabor. Budgetwise, pasok sa budget. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Can I take your order? Can I check out my gas? Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. yung Barkada Market. Saka dalawang bestseller sa akin. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Kachua, kongresista del Distrito 1, numero 2 na balota. Él es un zamboangueña, simple y sincera. Fronto con él atraca, sikat, sikat, chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y bonita pa. Sikat, sikat, chua. Kat, chua. Sikat, Zamboanga. Kachua, para na todo, kongresista del Distrito 1, no olvida, numero 2 na balota. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión
el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio. 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El amor y confianza amo el necesita presente na relasyon del manmaridable o aquellos mga novio y novia para tarde el relasyon. Si tiene man problema ta enfrenta, procura arregla para hindi resulta na separtahan. Akri el pre-Valentine's Day report di Allen Barrera. Este Benedero 14, este mes, ta celebrar entero país con el Día de Corazón, hindi lang para con el mga novio y novia, sino asa del entero pamilya, amigo o conocido. El Dateline Zamboanga ya hace una entrevista con el man maridable na Zambuhud que 36 años ya tan junto. Ya conoce con el man maridable como si Efren y Marilu Albahizo. Sikreto a Sigundiila que taman amahan y kumpiyansa uno y otro, razón que hasta este tiempo junto pa sila. Dentro de 36 años man maridable, tienen también sila y enfrenta problema, pero sila mismo dos el tasolba con inmediatamente para hindi queda grande el problema o di ila pelea o legapan na separtahan. No hay man también asigun sila man sumut uno y otro na di ila relasyon, kay di ila pensamiento y como ya promete sila na di ila kasamiento, asa na pindel di ila vida, junto sila. Ano lang, ano lang kami dos, share ko sa dahil problema para si Kosa man, pwede kami resolve dos. Mientras tanto, ya dale también sila el di ila mensaje para con el magaman maridable. Na mga maridable, necesita ustedes, si Kosa man el de ustedes diskusyon, lumagayod, pwede el respeto man ni otro man maridable, lang ito pwede habla. Allen Barrera, Dateline Zamboanga. En Zamboanga City Jail, male dormitory al conducir mañana el se llama PD al Valentine's Day Dinner with loved ones y también concert for a cause. Total según 50 mga persons deprived of liberties o PDLs el participar ng programa junto con la ila kadikwalan familia. El tiene también según concierto desde el mga PDLs para manharana con el agaman familia. Una aktibidad na según relatao na Dia de mga Corazon donde maskin pakilaya mga PDLs maskin detenido el sinti siempre con la importancia del Día de Corazon. Conduce el gobierno local y City Agriculture's Office con el Flower Fair Sales alina Plaza Pershing ese día, Febrero 13 hasta mañana, fecha 14. Hace con esta actividad el gobierno local cada año en conexión con la celebración del Día de Corazon. Taman display ali el diferentes mga flores en La Paz Cat Flower Grown Association para vende sila mismo el di ilang mga siyembra. Para el mga flores, tiene también vende mga na lugar, mga chocolate, mga teddy bears y otro más para mga cosas que puede hacer regalo na Día de Corazon. Barato housing, el rimpuha si Kachua en tal caso sa Ilehido na Distrito 1. Aquí el report di Marifita Mayo. El Rimpua si Kachua para tener affordable housing project el Distrito 1 estaba na gobierno nacional. Asigun con Chua, menos lang el mag-housing con affordable presyo que tiene el gobierno nacional na Distrito 1 kumpara na otro mga-syudad. Si Kachua es aspirante para kongresista del Distrito 1 y asigun con ele, si dali con ele el oportunidad para queda elegido, mas pronto ya ele poder impuha y realiza con este proyecto. Elsa kasigun ele la oportunidad para lleva mag-housing project na Distrito 1 mientras di su marido si Jobentay amo el General Manager del National Housing Authority o NHA.
Yaabla si Katchua na disu visitada na diferentes mga komunidad na Distrito 1, ya pode mira que mucho del mga vivientes el no hay pa di ila particular casa, por eso uno este housing del mga programa que quiere ele rimpuha. El na pabahay, keregad kita liba mas mucho programa del pabahay aquí, onde el mga vivientes di aton pwede provecha murang pabahay del di aton gobyerno nasyonal. Kasi sabi po ustedes, no hay gayod mga programa del pabahay aquí na Distrito 1, onde el di aton mga vivientes pwede dapat man avail el murang pabahay del di aton gobyerno igual na otro mga syudad. Puer el housing, incluido también na mga programa que ay rimpuha si Katchua, amo el edukasyon ina salud. Na edukasyon kere sigun ele para queda mas mucho el mga scholarship program ambos na koleyo ina TESDA y queda mas mucho mga classrooms na Distrito 1. Ya observa sigun ele que uno del mga perennial problem del mga eskwela publiko kada abrida del klase amo el escasez del mga classrooms. Na education tamen, kere kita liba, mas mucho programa del scholarship aquí na di aton distrito, ese college scholarships, TESDA scholarship program, kay sabi kita, ese mga programa del scholarship, pwede gad se usa para buska la vida, itamen, dali tamen sila oportunidad na mga vivientes di aton na di aton distrito, itamen, kere tamen kita, ase, mas mucho mga nuevo mga school buildings aki na di aton distrito kaya pwede gad kita mira bien pal tagad el mga classrooms aki na Distrito 1. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Un regalo también el dale si Katchua con el mga vivientes de la ciudad este Valentine's Day. Ese por causa dos mga grande banda como el Nobita y también Shamrock el anda na ciudad mañana viernes para entretener con el mga ciudadanos. Tinasigur aura tickets na dali si Katchua para pwede entrar. Prinsipya el konsyerto alas 6 del tarde y abri al mga gates mas temprano para con el público. Si Katchua, un aspirante para congresista del Distrito 1 de la ciudad. El Department of Social Welfare and Development o DSWD yaman launch con el nuevo programa El Tara Basa. El Tara Basa, un flagship program como un educational assistance sa mga low-income families. Yung mga estudyante na kolehiyo na sa kakurso de edukasyon y social works o social workers. El mga target beneficiaryo en este programa amo el mga estudyante na kolehiyo. Mga bata para na grade 2, que no sabele y mga mayores de ila. Total asiguro 55 mga eskwela publika de elementarya na syudad el beneficia ko del programa. El mga estudyante maestra quien enseña na mga bata dentro del 20 dia el recibe salario de minimum wage de 414 pesos o más de 8,000 de pesos dentro del 20 días. Mientras el mga mayores quien también ya cualifica bajo la component del nanay tatay teachers session, el recibe 235 cada día o más de 4 o cerca 5,000 de pesos. El principal implementación del programa na Mayo 22 y el término na Junio 2025. Of course, this is the idea of the Secretary and of course the President, El Tarabasa. Tarabasa, kaya ni manada mga cases of akil mga bata, mga grade 2 ya, hindi pa tapwedele, no? Non-reader siyempre. So, el ideya, para ayuda kanila, and then of course, ayuda kita kung mga college students, mga pobre, mga, como ese mga education students, social work student, instead of dali kita education assistance, kung muna ilang kusa, basta dali lang, i-assist secretary, para pwede dali kanila education assistance, kung trabaha sila as tutor and as youth development worker para makondukta akil mga tatay na session with the parents of the non-readers and struggling leaders. Akil na Zamboanga City, el mga non-readers, 3,150 amo sa target. Mientras tanto, el pag-asa tabla tiene dos mal tiempo ta afecta na Mindanao. Akil report. 2 para 3 aura magamal tiempo. El tiene que tabisya aura el pag-asa ng pais. Una, el shear line kita continua afecta con el parte del Luzon, que un tiempo familiar na ciudad de Zamboanga, después este baha del magapasaw anyo. Tali también aura el intertropical convergence zone ta afecta con el Mindanao, que poco grande el epekto na Visayas también. Y el otro, amo el easterlies kita rimpuha con el ITCZ para aquí parte na Zamboanga Peninsula. Este es según posible leva mal tiempo na Zamboanga asa na fin del semana. Del pasaw dia,
tiene también un low pressure area na parte Palawan que menos el posibilidad que queda un tropical depression. Mas ta queda asigun aura mas manada mal tiempo ta forma na pais pero menos pa syempre el posibilidad que forma el un tropical cyclone. Katsuwa de Distrito 1 para na Kongreso. Sikat! Número 2 na balota. Él es un zamboangueña, simple y sincera. Fronto con él atraca. Sikat, sikat, chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y bonita pa. Sikat, sikat, chua. Kat, chua. Sikat, Zamboanga. Katsuwa de Distrito 1 para na Kongreso. Sikat! Número 2 na balota. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Ano po? Super combo. Isang ice coffee ice. Magpindo na lang ma'am, thank you. Bigger bang, bigger pie. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ni Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts.
These are all our newest donut bundles of charm. This has been brought to you by Dunkin' Pasalubong ng Bayan. Bigger bang, bigger buy. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Sa Zamboanga City Jail, malinga sa despes ke NFA no pwede mas bende arroz kanila. Aquel report di Marites Espartero. Después anunsya el Departamento de Agricultura el Food Security Emergency y dal direktiba na National Food Authority bende kun el arroz na barato presyo na publiko. Pero el kose abla el NFA hindi na mas anay sila pwede bende arroz na BJMP por causa con este orden. Para kun el Zamboanga City Jail Warden Male Dormitory Jail Superintendent Maria Ignacia Concha. Ta preparayaman a segun alhensya si on the supplier de arroz pwede sila kumpra na semejante presyo de NFA arroz. Imagina a segun 500 sako del arroz ta kumpra el oficina regional na NFA kada mes para na Zamboanga City Reformatory Center. Imagina a segun 17 sako de arroz taman consume todol dia el mga persons deprived of liberty o PDLs. Pakilaya lang LDS to sitwasyon si hindi na mas bende arroz el NFA. Sa akin, ang action taken ko dyan is makikipag-coordinate ako sa region. I have to inform the regional office. Gagawin ko na kung ano yung mga preparations ko para hindi naman maapektuhan dito sa loob. And hoping naman ako na matutulungan kami when it comes to procurement. Challenge na masasabi kasi nga basic need kasi yan dito sa loob, basic need yan. And pero as a warden, everyday may challenge tayo Depende yan kung paano mo siya harapin. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Nasigi dito sa Runsyada del Barrio Capitan del Tetuan, Richard Mariano, junto con sumagatanod, rabisya ko del magahente kintabuta basura sa lugar. Ele habla que del anoche 4, el mga velador ya pwede sila kuhin na akto ta buta basura. Pero también aquí, el yaliba pa kanila kore, después buta basura. Hindi asigun si Mariano hace de balinada con este asunto donde Esperanza hace le con este llamada na barangay para darle propio pena. Simple lang asigun sumandato, numabuta basura de noche o hindi na ora de butada de basura. Grande epekto para kanila el koleksyon por causa taman kalayat el mga basura taase el mga pero si atrasa pa sila por causa necesita pa sila limpia. Por el último, tapidi si Mariano manayudahan na asunto de basura para esa limpio el barrio como cosa el quiere. 4 violators kami yakuli nataputa basura ora de noche. Di ba simple lang nila itong instruction? Kung
resulta basura de noche pati domingo. Lang kami napili. Lang at kami napili. Kasi ora ustedes nakamabuta de basura. Takil pero, takil ladron, nakamamangkalkal ko neste. Kabargiga man niya na aga, tormento gayda mo mga kolektor. Quantum minuto kami tabare, quantum minuto kami napipina ng mga basura. Otro aligaw ladron del motorsiklo yarin din na otoridad. Aquel report di Allen Barrera. Yarin di personalmente na mag-autoridad el otro aligaw notorioso sospechaw ayer. Ya conocido el sospechado como si Yamato Sani Francisco alias Matt, legal la edad residente del Tulungatong. Si acorda na sige dito sa operasyon del Santa Maria Police. Ya arresta con el dos sospechados na tumaga como Kandaheimer Khan y Christopher Muhil, quien te enseña también con Yamato como envuelto en aligaw rubada del magamotorsiklo. Na entrevista del Dateline Zamboanga con el sospechado si Yamato, hindi asigun amo el akusasyon con ele. Kay para con ele, hindi asigun leta ruba magamotorsiklo. Hindi ang mga akusasyon sir, hindi si Liberación todo. Ako na sinabi ko na kliyente, kanya abdalin mo yung insinya kumigo. No sabe también asigun al sospechado porque enseña con ele. Siendo no conocele con el magasospechao quien ta enseña con él. Además, este día, formalmente libaya con el magasospechao en oficina del Piskalía para plantar el formal caso de anti-carnapping law. Este el cosa confirma na news team, el jefe del Santa Maria Police, Police Major Ramon Akyatan Jr. So sa ngayon, isasailalim po natin sila ng inquest proceeding para harapin po nila yung kanilang pananagutan sa pagnanakaw ng motorsiklo. Mientras tanto, 4 mag-aaligaw notorioso carnapper ya el detenido ya na karcel del mencionado police station para el propio disposición. Allen Barrera, Dateline Zamboanga. El Philippine Drug Enforcement Agency 9 ya encabeza con la destrozada del más o menos 48 kilo droga prohibido que tiene valor de 330 millones de pesos alina Liberty Power y Energy Corporation na Aurora, Zamboanga del Sur. Pero con este, destroza también el PIDEA con el más de 1,000 mga-expired medicina como parte de la operación. Según con la PIDEA, que este el de con todo grande destrozada y marca na Zamboanga Peninsula. Buenas noches. Takil dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, el posible pa siempre experiencia el mal tiempo que taliva el easterlies mientras tali también pendiente el efecto del intertropical convergence zone. El continua este liva maeskura na itambién tiempo y ulan na cuantos parte de la ciudad mañana. Amo es el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. And isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Tell me cuando. Desde el día ocurría el matanza con 3 personas en la falcatan de Tuan del primer semana de febrero. Dol ahora no hay más kita uwi. Si tiene pa mga insidente de tiro na syudad, ambos na pueblo y Magallanes Barangay. Amo siguro este el efecto del aumento polis dale el Police Regional Office 9. De veras sa pueblo, puede kita nota el presencia del police itali ahora el desisyon del City Peace and Order Council para aumentar fuerza del soldado na mismo pueblo.
Alegre el mga Zamboangueño con ese movimiento, siendo aumenta el presencia de la autoridad ng pueblo. Aquellos mga kriminal el pensa mucho antes comete crimen. Mismo el Dateline Zamboanga ya pregunta con vivientes o con cuántos mga vivientes si sila ba quiere que tali el mga soldado a seguir junto con el polis. Tinatabla que más tiene miedo el mga gente con el soldado contra con el polis. Pero el cosa kita quiere el di aton gobyerno amo para mandadescansa sa mga matanza kita afekta con el imagen del di aton syudad. Aquí pa kita aura na tiempo de eleksyon donde hasta mga vecinos probinsya taan na también aquí kanaton. Por eso alertao el polis y soldado baka no vaya aquí también sucede mga matanza por caso con el di ila kontralyo. Sabi siya kanila kita aquí taanda na syudad de Zamboanga. Ojalá con el mga mejoras de seguridad no hay más matanza que el ocurri este tiempo. Ojalá también el polis puede ya producir resulta ng mas reciente matanza na syudad. Ojalá también el confianza del mga gente ng polis hindi totalmente perde por causa di siyempre sila ta sirbi e protehe ka naton. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para akin na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Pebrero 13, 2025. En calor de la fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, tabla muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. Kat Chua, kongresista del Distrito 1, número 2 na balota. Él es un zamboangueña, simple y sincera. Fronto con él atraca, sikat, Chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y bonita pa. Sikat, Chua. Kat Chua. Sikat Zamboanga. Kat Chua, para na todo, kongresista del Distrito 1, no olvida, número 2 na balota. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.